¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a Razones de Estado, un espacio donde la actualidad no se detiene y el análisis tampoco. Cada jornada abrimos un espacio de opinión y reflexión para abordar la contingencia nacional e internacional, analizando los temas que marcan la agenda política, social y económica, siempre con una mirada crítica y reflexiva. Para hablar de ello, ya está con nosotros el doctor en comunicación y cientista político. Hablamos de don Percival Madero, que lo saludamos y le damos la bienvenida en la jornada del día viernes. Adelante, por favor, don Percival Madero. Y cuando ya estamos a 15 de mayo del 2026, en este viernes muy especial, donde trataremos de hacer un recuento de en qué está esto de la reconstrucción, este enorme propósito que tiene el gobierno de José Antonio Kast, que representa más bien una oportunidad para salir de la situación bastante punible, bastante hosca y difícil en la que nos encontramos nosotros los chilenos. Y esto, distinguidos auditores y televidentes, hay que tomarlo con paciencia, porque en definitiva se está tratando de hacer algo que es importante, a mi juicio, que puede ser mejor, no hay ninguna duda, que también podría ser peor, también por supuesto eso es cierto, pero que a mi juicio es entregado a la discusión del Parlamento para que se haga un enriquecimiento de ese proceso. Porque siempre todo es posible mejorarlo. Pero aquí muchas veces lo que ocurre es que hay retóricas ideológicas, discursos carentes de contenido, que no dan cuenta de las realidades de los chilenos y chilenas. Y digo que no dan cuenta porque lo que acá está ocurriendo en quienes son los que opinan y eventualmente deben zanjar algún tipo de determinaciones que están presentadas para buscar en general un mejoramiento en nuestro país, es altamente, a mi juicio, inconducente que esos que buscan el mejoramiento no tengan una mirada distante, necesariamente, diría yo, traídas a la realidad, para entender que en muchas oportunidades quienes tienen o quienes han sido electos como parlamentarios, desgraciadamente en muchos casos están al servicio de lo que piensan, al servicio de sus propias ideologías. Y eso obviamente plantea un problema que es extremadamente serio, porque lo que se busca, lo que se desea, lo que se aspira es a entender que la situación que estamos viviendo los chilenos y chilenas desde hace muchos años, más de una década, solo apunta a nuestro empobrecimiento generalizado. Y parece ser que ese aspecto no se toma en consideración porque estamos viviendo una irrealidad de un país que gasta más de lo que produce. Y esto, en muchos casos, que debiera ser la piedra angular de todo el proceso para decir,
no podemos seguir gastando lo que no producimos, algunos no lo consideran como discurso basal en lo que hay que hacer. Porque cualquiera persona, hombre o mujer, que quiera o que gaste más de lo que gana, obviamente va a una bancarrota tarde o temprano, independiente que pida préstamos y que pueda ir chuteando hacia adelante, como estamos haciendo los chilenos, pero hace muchos años, incluso sin tener, a mi juicio, un raciocinio que permita entender qué significa que por gastar más de lo que ganamos tengamos que pagar una deuda que solo en intereses bordea los 5.000 millones de dólares anuales. Es decir, distinguidos auditores y televidentes, para que nos hagamos una breve idea, tendríamos que tener del orden de los 200 codelcos por año. Y eso a usted tendría que entender, porque Codelco reconoce una ganancia de los 500.000, casi menos de 400 millones de dólares en ganancias en el año. Yo diría, una cuestión extremadamente débil. Es para hacernos la idea. Ahora, ¿cuánto de esto somos capaces nosotros, capaces de discernir lo que está ocurriendo? Porque no vamos al hecho, a la cosa de lo que dijo, de lo que no dijo. Pero hay un reconocimiento real de lo que nos ocurre a los chilenos y chilenas respecto de lo que significa gastar más de lo que se gana. ¿Y por qué nuestras élites políticas no ponen eso sobre la mesa cada vez que vayan a hablar sobre una situación, particularmente frente a este proyecto de la reconstrucción, que, digámoslo, es bastante más débil de lo que necesita nuestro país? O sea, esa es una forma blanda de empezar a arreglar nuestros problemas. Porque si usted en su casa quiere poner orden en el gasto, porque se gasta más de lo que se gana, y usted quiere colocar un parelé en esto, va a tener que hacer un esfuerzo serio. Porque se está acostumbrado a vivir de las apariencias que produce el estar endeudados, y ni tampoco le alcanza para pagar los intereses que eso significa. Es porque hay algo en nuestras élites políticas donde falla un perno o falta una tuerca. Y eso tenemos que reconocerlo. Porque en definitiva, aquí lo que está ocurriendo es que nos estamos enfrentando a un asunto donde se discuten cuestiones, donde la prensa muchas veces no les da el peso, más bien la prensa más que los medios de comunicación, no le da el peso a lo que esto significa. Porque obviamente lo que hay que hacer es buscar otros ingresos para poder sostener nuestros niveles de gasto, partiendo por disminuir el gasto. Y eso es lo que nos pasa, y eso es lo que nos cuesta. Y obviamente aquí lo que está en juego
es saber si nuestras élites entienden lo que esto significa. Y yo muchas veces dificulto ese entendimiento, distintos auditores y televidentes, porque cuando los escucho, dando las razones del por qué están por una o por otra cosa, no leo, ni avisoro, ni tengo señales de que saben de lo que están hablando. Por eso que es triste muchas veces darse cuenta de la precariedad de nuestras élites políticas. Y es verdad que también tenemos que ser absolutamente claros que hay partidos políticos financiados por todos nosotros que ven en esto de generar más pobreza, de seguir endeudándonos, que lo que ganamos no alcanza para pagar lo que gastamos. Lo veo con una tendencia a no entender tampoco lo que pasa, porque abogan por más situaciones, por más derechos, por más bonos, pero como una cuestión ideológica que lo que busca es quebrar a los países. Donde gobiernan esos sectores, quiebran a los países. No hay ningún ejemplo en el mundo que puedan demostrarlo, salvo cuando en materias económicas se pusieron capitalistas, como ocurre con China. Y esto que está pasando en nuestro país nos ocupa, porque lo que está acá en juego, distinguidos auditores y televidentes, es saber que lo que se está hoy día buscando en este proceso de reconstrucción, que debe ser extremadamente difícil de saber cómo salimos de esto y de dónde sacamos los recursos, con una guerra que nos azota, porque nos subieron los precios de los combustibles, no tenemos plata, no tenemos caja para que el Estado asuma esos mayores costos y se le recargan a la persona que tiene que usar ese combustible para los fletes y para tanta cosa que repercute en todos los precios de la canasta familiar y tantos más, que cuando tenemos que asumir que hay que hacer un esfuerzo, aquí muchos se restan porque no les interesa. Y eso que no les interesa, nosotros los electores tenemos que tenerlo claro. Creen que porque dice que esto va a generar a los súper ricos, no se dan cuenta que cuando hablan de los súper ricos también están hablando de ellos. Porque un señor que tiene un sueldo de las características que tiene un parlamentario, que le cuesta cada uno de ellos al erario nacional casi 40 millones de pesos mensuales, de los cuales 10 millones van como sueldo y lo demás se lo pagamos todo para que funcione el Congreso, secretarios, comidas, viajes, pasajes en avión, celulares, todo se lo pagamos. Lo que van a hacer es enterito para el bolsillo. O sea, son súper ricos. Y ese es el punto. Aquí, distinguidos auditores y televidentes, hablando en serio, nuestros súper ricos son quiltros al lado de las realmente fortunas que existen en el mundo. Y los súper ricos, como ellos le llaman despectivamente, pagan una cantidad de impuestos que bordea el 44,45% de lo que ganan.
hasta ahora. Y buscan lugares para invertir, como ocurre en muchas partes del mundo, donde le den más facilidades, más certezas a los que ellos quieren invertir. Aquí en Chile no hay certezas para invertir, salvo en cuestiones ya mayores, cuando tenemos que ir con minería, que son proyectos a 10, 20, 30, 50 años. Y eso es nuestra triste realidad. Eso es lo que hemos visto en estos primeros días de confrontaciones en la Cámara de Diputados, que es una Cámara dicharachera, bohemia en algunos casos, con poca sustancia. Por suerte tenemos un Senado donde las cosas se ven y se perfilan de forma distinta. Se ven con las cosas con más sapiencia, con más, diría, con más sentido de país en muchos casos. Pero esto hay que asumirlo, esto hay que mamárselo, y hay que entender que es parte del folclore de la política. Probablemente nadie se acuerde de esto en un futuro muy próximo, como ya nadie se acuerda de los intentos de reformar la Constitución, que fueron severos y que mostraron en cuerpo y alma muchos de estos que hoy día, desde dentro del Congreso, y que querían ese cambio constitucional brutal, ambos perdieron, tanto de una extrema izquierda como una extrema derecha. Pero eso nos refleja que no tiene ningún sentido respecto a lo que significa el cómo se sale de la pobreza. En consecuencia, aquí, distinguidos auditores y televidentes, se va conformando o se van conformando escenarios donde la palabrería va quedando, pasan las declaraciones más, declaraciones menos, se abren distintos espacios para la polémica, a algunos les gustan las polémicas, hay diarios que les gusta titular con polémicas, sus editoriales son muchas veces débiles para efectos de lo que pasa efectivamente, como estamos planteándolo acá en Razones de Estado, pero por sobre todo una falta de claridad respecto de cómo se enfrentamos a un problema cuando se gasta más de lo que se gana, y eso es muy difícil. Porque cuando hay que apretarse el bolsillo, porque ya no podemos seguir consumiendo más de lo que ganamos, ahí vienen los estertores. Y se despilfarra una cantidad de recursos impresionantes en casi todas las áreas de nuestra institucionalidad. El despilfarro es brutal. Como que si la plata creciera los árboles. Y no porque se gaste de más menos, sino que además la trampa. Eso que descubrió Dorothy Pérez, la Contralora General de la República, respecto, por ejemplo, de esas licencias que se tomaron en el extranjero, con plata de todos los chilenos, licencias médicas, y que por arte de magia bajaron así de repente. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos para esas farras. Y esas farras se dan en muchos aspectos. Se dan en las municipalidades, se dan en las gobernaciones, se van en seremías, se van en los SLEP, se van en muchas cuestiones donde se requiere una, yo diría, una austeridad brutal. Y eso es muy difícil cuando uno alcanza estos gastos superfluos que no le cuestan a nadie, que nadie los sufre, pero que los empobrecen a todos. No hay conciencia. Y reformar y retomar eso cuando uno está acostumbrado a gastar más de lo que gana es muy difícil. Este plan de reconstrucción, digámoslo, que aborda algunas cosas, pero
por lo menos para mí, honestamente, no es todo lo que se necesita. Aquí hay que ir a saber por qué tenemos que despilfarrar recursos o por qué no los usamos de una mejor manera, cuando, por ejemplo, gastamos en una educación donde nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros pequeños jovencitos y jovencitas que están en quinto básico no entienden lo que leen. ¿Quién paga eso? ¿Se ha dado cuenta que eso es un costo? Que ¿por qué no lo hacen? ¿Qué falta? Y eso es plata malgastada. ¿Es un tema de profesores? Yo creo que no. ¿Es un tema de alumnos? Tal vez no. Es un problema de rigurosidad, de entender de la responsabilidad, porque acá pareciera ser que todos le buscan desentenderse de los temas de los recursos. ¿Cuánta gente en el aparato público va a buscar sus sueldos a final de mes y no trabajaron? Son operadores políticos de allá y de acá. ¿Y qué pasa con nosotros cuando entendemos que esa situación existe? ¿Cómo la reparamos? ¿No hay nadie que le quiera poner el cascabel al gato? Porque le va a significar probablemente que ya no vayan a votar por él o por ella en la próxima elección. ¿No parece acaso una costumbre, a mi juicio, tal vez más que deplorable, cuando son las propias autoridades las que callan frente a esos propios hechos? Y es más, cuando esas propias autoridades creen que los recursos finalmente pueden gastarlos en lo que se les da la gana, muchas veces. Y por supuesto que acá se van generando, lo queramos o no, situaciones que hay que advertir. Y por eso hoy día tenemos casi 1 millón de cesantes. Y cuando usted gasta en una repartición pública, porque una repartición privada ya, por último, es privada, y le va a doler lo que gasta, no sé, al dueño de esa empresa, me imagino. Pero cuando usted tiene una empresa que es pública, los recursos tienen que estar bastante más acotados. Y lo que se paga por trabajar en el aparato público tiene que ser rendido. Y rendido, bien rendido. Y los jefes de esas reparticiones que tienen que ser personas idóneas para ser jefes. Y en eso estamos. En eso nos transformamos finalmente, porque esto que estamos buscando para mejorar nuestros estándares de la casa que gasta más de lo que gana, claro que las aperturas nos van a venir fuertes. Hay veces, distinguidos auditores, que usted tiene que decir claramente que donde no hay plata no se puede gastar más, y a los que están acostumbrados a eso les duele, no les gusta. Porque si así usted tenía que pasar de comer un buen lomo, una buena posta, ¿ya?, o una buena pechuga de pollo, va a tener que comerse ya los contres, los hígados, porque es más barato, patas de pollo, porque eso puede ser un caldo. Duele. Porque la comodidad es una pésima consejera para efectos de la pobreza, porque la incomodidad de la pobreza es brutal. Tenemos que hacer algún ensayo personal e íntimo respecto a lo que significaría saber si nosotros seríamos capaces de estar en la situación de la pobreza que muchos lo sufren mientras los demás despilfarran los recursos del Estado. Y eso, distinguidos auditores, nos va marcando. Y va siendo distinto ver a toda esta cáfila de personeros que frente a un proyecto que algo busca mejorar, como es el proyecto de reconstrucción que ha presentado el Ejecutivo,
faltan muchas cosas ahí, tiene que ver con cuestiones que son, yo diría, determinantes. Incluso van a ser producto del enojo de muchos sectores, porque así como una familia le cortan el agua o le cortan el gas o le cortan su propia mirada porque no pudo pagarlos, esa incomodidad es la que nuestro país no quiere hacer. Y es preferible que nos sigamos endeudando. Para algunos, para otros es preferible que no importa que haya cesantía, da lo mismo. Ellos sabrán cómo se las arreglan. Y eso es un gesto de ingratitud brutal y una falta de solidaridad que empaña cualquier buen gesto. Por eso que hoy día asistimos a este tema de la reconstrucción atónitos. Porque parece ser que, siendo para mí un proyecto que adolece de muchas cuestiones que habría que mejorar, es un avance, es algo que tal vez permita salir de esto. Porque esto ni Mandrake el mago lo saca adelante con menos de 3 jornadas de gobierno o tal vez 5 jornadas de gobierno para que alcance. Estoy hablando de 12, estoy hablando de 16, de 20 años de trabajo importante. Y eso, distinguidos auditores, es una reflexión que quiero dejar para ustedes este fin de semana, para que entendamos lo que significa de lo que se malgasta, pero por sobre todo la mirada en aquellos que, a pesar de sus esfuerzos, no encuentran trabajo y que algo hay que hacer por ellos para darle al menos la garantía que se van a generar algunos trabajos donde pueden ser absorbidos tal vez ni siquiera el 100%. Ojalá que absorbiéramos un 20, un 25% de esa cantidad de gente que hoy día no tiene acceso justamente a tener la posibilidad de poder tener un trabajo que les dignifique a él y a sus familias. De esta forma, distinguidos auditores y televidentes, hemos reflexionado en este día viernes 15 de mayo para hacer una reflexión de fin de semana. Vamos a seguir escuchando varias cosas en el proyecto de reconstrucción en lo que queda del mes y el próximo, y obviamente desde acá, desde Razones de Estado, estaremos muy atentos a lo que se signifique para llevar este comentario, para llevar estos pensamientos, para llevarle estos análisis a ustedes. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo lunes 18 de mayo a eso de las 9 con otras Razones de Estado. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, para la jornada del día de hoy. 10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva. Razones de Estado está cumpliendo una década acompañando el debate sobre la actualidad y el acontecer político de Chile y el mundo. Los invitamos para que nos puedan acompañar de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a las 13 horas y a las 17 horas aquí en Madero FM y Desierto de Atacama Televisión. Continúen en nuestra programación porque ya a las 10 de la mañana llega Madero en Casa, su matinal. Buenos días.